Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el episodio número 10 del informativo colchonero, en una semana en la que han pasado bastantes cosas, sobre todo con el tema de sanciones, de las apelaciones del Atlético de Madrid, de propuestas de sanción. Vamos a hablar de todo ello, vamos a actualizar la información en este vídeo, que también ha salido una noticia importante con esa reducción de la sanción que ha tenido a bien apelación, pues escuchar al Atlético de Madrid, pero otros temas también interesantes, porque también ha habido un lío entre el Atlético de Madrid y Samu Morodio en estos días, con declaraciones del delantero, con noticias también de marca, de relevo, que cuentan un poco la versión del Atlético de Madrid de cómo se dio la salida de Samu, así que cosas interesantes que comentar de ese tema, también jugadores que interesan y sobre todo el nombre por encima de todos del de Alex Baena, el centrocampista del Villarreal, que el otro día marcó un golazo con España de falta. Pues Mundo Deportivo ha relacionado a Baena con el Atlético de Madrid, dice que es el objetivo prioritario, para la próxima temporada, y otros temas, como por ejemplo hay que hablar de Reinildo, y es que van saliendo más pretendientes para el defensa mozambiqueño. Vamos a hacer un repaso de los internacionales, como nos gusta hacer en los parones de selecciones. Destacamos a Julián Álvarez, que marcó con Argentina. También, por cierto, buen partido de Nahuel Molina, que hizo una asistencia. Gallagher le vemos como jugador del mes del Atlético de Madrid. Jero Espina como uno de los jugadores más destacados de la cantera. Y otros muchos temas que vamos a comentar en un episodio 10 muy, muy interesante. Pues vamos a por él. Vamos allá, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihos@gmail.com, también a través de Twitter y Instagram. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y si preferís comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este 10º episodio de la cuarta temporada del Informativo Colchonero. Y vamos a abrir con la noticia del día, sin duda, la noticia del día de hoy, jueves 17 de octubre, y es que ya sabéis que hace una semana fue más o menos, el comité de competición sancionó al Atlético de Madrid por los hechos ocurridos en el derbi, ese lanzamiento de objetos. Sancionó al Atlético de Madrid con 3 partidos a puerta, o para la grada, grada baja del Fondo Sur cerrada, durante 3 partidos para el Metropolitano, y una multa de, si no me equivoco, 45.000 euros, si no recuerdo mal. Pues bien, parece que, bueno, parece no, y ya es oficial, el propio Atlético de Madrid lo ha hecho oficial, apelación, que es el órgano al que ha acudido el Atlético de Madrid, ha reducido esta sanción del cierre de la grada baja del Fondo Sur de 3 partidos a un solo partido. Ya ha confirmado el Atlético de Madrid que ese partido de sanción será el domingo ante el Leganés, y la multa se ha visto reducida a 3.000 euros. Así que yo creo que apelación ha escuchado también lo que tenía que decir el Atlético de Madrid, con razón, diciendo que, bueno, también tampoco no podían pagar justos por pecadores, con los hechos que hicieron 4, 5, 6 personas, las que fuesen, no podía pagar toda una grada. Así que creo que es una buena decisión la que ha tenido apelación. Sí, así es, porque era una sanción, yo creo que desorbitada para los hechos y sobre todo que no tienen que pagar justos por pecadores. Está bien que expulsen a las personas que realizaron ese lanzamiento de mecheros, las personas que estuvieron involucrados, pero no creo que haya que relacionar con esos hechos a una grada. Y veníamos de unos días en los que se estaba hablando ya de un cierre total del Estadio Metropolitano, así lo comentó el presidente del Consejo Superior de Deportes. Ahora hablaremos de ello y del comunicado que emitió Gilmarín. Y bueno, yo creo que de esta forma se hace algo más de justicia, se reduce esa sanción en 2 partidos, solo estará ese cierre parcial durante el próximo partido frente al Leganés, pero tampoco lo que no entiendo aquí es la forma de actuar del Atlético de Madrid, porque lo mismo que estábamos criticando el otro día, que no entendemos que la gente que esté en esa grada, porque hay mucha gente que va como cualquier otra persona a otra zona del estadio, tiene su abono en esa zona y no tiene nada que ver con los sucesos que ocurrieron el día del derby, que no van a poder acudir a ese partido. Pero es que el Atlético de Madrid se ha movido y a la gente de la grada de animación no va a poder ir a ver los partidos como visitante. Creo que son los próximos 5 partidos. Sí, aquí vemos el comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, y me parece, como dices, bastante incongruente que, bueno, primero el Atlético como club defienda a aquellos que no hicieron nada en el derby, que no podían pagar justos por pecadores, pero que salte ahora con este comunicado que no va a permitir la venta de entradas para los próximos 5 partidos como visitantes a cualquier persona que esté en esa grada de animación. Son los partidos del Betis, Vic en Copa, PSG, Mallorca y Esparta Praga. Y bueno, es una decisión del Atleti bastante criticada, y creo que con razón por eso, porque creo que es bastante incongruente con lo que estaba defendiendo el Atlético de Madrid. Y a mí esto me suena más a, bueno, un intento también de reducir sanciones por otros lados, pues ya aplicándolas el propio club. Sí, yo no es una
medida que comparta por parte del Atleti. Hay cosas que hace muy bien de cara a la afición, pero aquí creo que al final es ir contra tu propia afición. Y es así, porque la misma sanción que se ha criticado es la que emite el Atlético de Madrid. No sé si después de ahora mismo de la resolución que ha habido, que hemos comentado ahora, el Atlético de Madrid modificará algo y podrá quitar esto, porque como comentamos, es una medida del propio Atlético de Madrid, pero lo dicho, hay gente que no tiene nada que ver con los sucesos y cuando digo nada es nada, es gente totalmente normal que tiene su abono en esa zona del estadio y que al final iban a viajar, se habrán pedido días en el trabajo, habrán pagado un pastizal por los vuelos, es un desembolso muy grande y ahora, ¿qué hace toda esa gente que, como digo, no tiene nada que ver? Así que veremos si el Atlético de Madrid, al igual que han hecho con la sanción, recula y modifica esta pequeña sanción para los aficionados que tienen su abono en esa zona. Todo esto que estamos comentando de la reducción de la sanción, de la propia sanción que ha hecho el Atlético de Madrid, creo no tiene que ver nada con la propuesta de sanción que ha emitido el CSD, que es ya también un órgano de gobierno, también defendida bastante por su presidente, por José Manuel Rodríguez Uribes, que hoy mismo en el Senado ha dicho que es una propuesta justa. Yo no entiendo en qué puede estar la justicia en este tipo de propuesta, porque lo que propone el CSD es el cierre total del Metropolitano, todo el estadio cerrado durante 2 semanas, más una multa también bastante cuantiosa. Gilmarín anoche se pronunció en un comunicado también diciendo que obviamente no pretende justificar el comportamiento de una minoría, una gran minoría que del Atlético de Madrid en el lanzamiento de objetos y en en otras actividades que han tenido lugar en los últimos años, pero que es absolutamente desproporcionado este posible castigo, este cierre total, que ya veremos si se da o no, veremos a ver si tiene algo de relación con esta reducción de la sanción, si se va a cumplir, no ya, sino para dentro de unos meses, pero también es, creo, algo excesivo y es, creo, lo que se refería al gobierno con ejemplarizante. Quieren hacer un castigo que ponga ejemplo, pero casualmente siempre tiene que ser el Atlético de Madrid el perjudicado cuando hay otros equipos y otras aficiones que también han hecho pues actos condenables. Ese es el tema, que se ha convertido en una persecución hacia el Atlético de Madrid y toda su afición. Lo hemos visto recientemente que ha habido un lanzamiento de un objeto a un árbitro y eso no tiene la misma sanción y es algo también que se puede considerar muy grave, pero todo lo que ha salido en torno al Atlético de Madrid da la sensación de esa persecución, si ya es desorbitado el cierre parcial de la grada por esos hechos que vamos a comentar de un cierre total. Han salido también ciertos tweets porque al final si se tira de hemeroteca salen ciertas cosas de apoyo al Real Madrid, el presidente del Consejo Superior de Deportes y bueno, creo que son cosas que van unidas de la mano y que hacen pensar bastante mal porque lo dicho se ha convertido en una persecución total. Pues bueno, este es un poco el resumen de lo que ha ocurrido esta semana con el tema de las sanciones, etcétera, etcétera. Ya decimos que el domingo se cumplirá ese partido de sanción impuesto ya por apelación pues del cierre de la grada baja del Fondo Sur ante el Leganés y ya veremos a ver si se hace o no esta sanción del cierre total, aunque esperemos que no porque ya decimos que sería absolutamente excesivo y bueno, el propio Atlético de Madrid ya está haciendo lo suyo, identificando junto con la policía a a los protagonistas de esos hechos en el derbi y echándolos, expulsándolos de por vida incluso del Atlético de Madrid. Nos vamos a centrar un poco más ahora en el fútbol, que es lo que nos gusta, porque esta semana ha sido de parón internacional de nuevo, han ido volviendo poco a poco estos últimos días los internacionales del Atlético de Madrid y vemos imagen del entrenamiento de ayer sin Robin Lenormand, sin César Azpilicueta y sin Marcos Llorente, los tres únicos lesionados del Atlético de Madrid. Por cierto, Azpilicueta se dijo, y ya lo comentamos en el anterior episodio, que podía llegar a jugar ante el Leganés, aunque aún no se ha entrenado, veremos si esta tarde lo hace. Parece ser que va a tener complicado, yo creo, llegar para ese partido del domingo. Y en este entrenamiento ya, bueno, algunos internacionales volvieron. Riquelme, Sorloz, Oblak, Pablo Barrios, Gallagher, ya se entrenaron con total normalidad. Los anteriores días habían estado algunos en el gimnasio, otros haciendo un poco trabajo al margen. Y ya en este entrenamiento de ayer, Simeone ensayó un 11 que obviamente creo que está bastante condicionado por la falta de algunos futbolistas que están con sus selecciones todavía o que van a volver, incluso se espera esta tarde, que es el entrenamiento del Atlético de Madrid, los Jiménez, Julián, Molina, De Paul, etcétera, etcétera, pero es bastante llamativo
pues el hecho de que, bueno, siga apostando Simeone por este 5-4-1, que Javi Galán esté probándolo como central por la izquierda, aunque en otros medios también han comentado que puede ser perfectamente un 4-4-2, adelantando la posición del carrilero izquierdo, que primero probó con Lino y después con Rodrigo Riquelme. Parece que el Lenglet también pues va, bueno, cogiendo también algunos galones en la defensa ante la baja de José María Jiménez, y también llamativo lo de Juliano en el carril diestro ante las bajas de Llorente, que ya hemos comentado, y que aún no había vuelto Nahuel Molina. Así que un 11 bastante llamativo, pero creo que va a haber bastantes cambios o algunos cambios de cara al partido del domingo. Sí, yo creo que demasiado condicionado por el parón de selecciones. Seguramente si vemos prueba en el día de mañana o el sábado, Simeone pruebe con algo distinto en el carril derecho. Llorente no está, pero sí que puede estar Nahuel Molina. Ya veremos si está el argentino, porque en el partido contra la Real Sociedad vimos una buena versión de él defensivamente hablando y luego ha seguido teniendo buenos minutos en el parón. Ojalá recuperar una versión decente de Nahuel Molina hasta que vuelva Marcos Llorente. También muchas dudas en la zona defensiva porque el Lenglet no estuvo mal el otro día en San Sebastián, podría ocupar ese perfil izquierdo. También está Reinildo, Jiménez es el jugador con más minutos del Atlético de Madrid esta temporada, podría volver a esa zona y lo dicho, muchas alternativas que ha probado Simeone y seguramente con la vuelta de ciertos jugadores importantes puedan entrar en el once y ver más propuestas por parte del Cholo. Sí, quizás la vuelta de Jiménez mueva al Lenglet al perfil izquierdo, que Javi Galán pueda entrar como titular en el carril izquierdo, pero también han comentado en Mundo Deportivo que Samu Lino está haciéndolo bastante bien en los entrenamientos y que sigue habiendo plena confianza en el brasileño, a pesar de que no ha comenzado del todo bien la temporada. Sí que, bueno, estas suplencias últimas pues le han hecho ponerse un poco más las pilas en los entrenamientos, así que es posible que a Lino le veamos aún más de lo que le estamos viendo en los próximos partidos. Para ese encuentro ante el Leganés ya se conoce cuál va a ser el árbitro, Munura Montero, en el bar va a estar Iglesias Villanueva, un Munura Montero que, bueno, ha arbitrado en 20 ocasiones al Atlético de Madrid, 12 victorias, 3 empates y 5 derrotas para el cuadro colchonero, pero lo que llama la atención de Munura Montero es el alto porcentaje de expulsiones que tiene con el Atlético de Madrid. Son 3 expulsiones por doble amarilla y otras 3 expulsiones por roja directa, más 3 penaltis, según indica aquí Mundo Deportivo, así que esperemos que no haya que lamentar ninguna expulsión para el próximo partido del Leganés y que sea un arbitraje bastante más tranquilo de los que nos tienen acostumbrados Munura Montero. También, como hemos dicho al principio, nos gusta repasar a los internacionales, el rendimiento de los jugadores que han ido con sus selecciones en este parón de selecciones, que ya decimos, volverán o esta tarde o mañana a los entrenamientos con el Atlético de Madrid, y ha habido bastantes partidos, bastantes internacionales. Jan Oblak jugó todo el partido entre Kazajistán y Eslovenia, que se saldó con la victoria por 0-1 de su selección, de Eslovenia. Hay que decir que Gallagher va a llegar descansado, o ha llegado descansado al Atlético de Madrid, porque tan solo jugó unos 5 o 6 minutos en ese Finlandia 1, Inglaterra 3, tan solo ha jugado eso en todo el parón, en los 2 partidos de selecciones. Ya en el anterior parón recuerdo que se quedó sin minutos, sin jugar con el cuadro inglés. También hay que decir que Sorloth volvió a marcar con Noruega en esa derrota abultada contra Austria 5, Noruega 1, pero gol de Sorloth, así que llega enchufado el noruego al Atlético de Madrid, jugó 84 minutos en ese partido. Reinildo jugó también todo el partido entre Eswatini y Mozambique, se soldó con victoria por 0-3 de Mozambique. Jiménez también jugó todo el Uruguay 0, Ecuador 0, y destacamos también a los argentinos, porque Nahuel Molina dio una asistencia y jugó todo ese Argentina 6, Bolivia 0. Julián Álvarez marcó un gol y Rodrigo de Paul también parece que hizo un gran partido. Tanto Julián como de Paul jugaron 64 minutos, así que, oye, buen rendimiento de los argentinos, y también destacamos el gol de Sorloth, de Julián Álvarez, pero Molina parece ser, por lo que he escuchado y he leído, que ha hecho unos buenos partidos este parón, así que necesitamos también recuperar a la mejor versión de Nahuel Molina. Hemos visto a Reinildo también como internacional aquí con Mozambique, pero ha sido protagonista de algunas noticias esta semana con respecto a su posible salida del Atlético de Madrid. Y es que, primero en el Mundo Deportivo, Chema Fuente apuntaba que la renovación de Reinildo va a depender sobre todo de cómo se dé su juego o su protagonismo en los próximos meses en el Atlético de Madrid. Ya informamos hace unas semanas, o la información de relevo recogíamos, que ya estaba en contacto el Atlético de Madrid con el agente de Reinildo para renovarle. Pues bien, ya veremos a ver en qué acaba todo esto, pero el Mundo Deportivo ya señala algunos equipos interesados en el mozambiqueño. Manchester United, Aston Villa ya se interesaron por él en verano, clubes turcos, clubes árabes, el Lille incluso no descartaría recuperar a Reinildo como agente libre una vez que ya haya terminado contrato si no renueva con el Atlético de Madrid. La Juventus también lo ha tenido en la agenda, según indica Mundo Deportivo, pero oja esto porque también el mismo medio habla del Barça, del FC Barcelona, que está atento a jugadores que terminen contrato en 2025, que queden libres, y entre esos futbolistas, entre esos defensores, estaría Reinildo. A mí la verdad es que
me parecería raro que el Barça se fijase en Reinildo por estilo de juego, pero oye, también saben aprovechar las oportunidades de mercado. Bueno, la intención del Atlético de Madrid es mover un poco las cosas por Reinildo en los próximos meses y va a haber seguramente esa oferta de renovación. Luego tendrán que cuadrar cuentas entre el futbolista y el club. Es un jugador que ya tiene 30 años, en enero cumple 31, pero yo creo que la intención, lo dicho, del club será que continúe. Luego ya si no cuadran esas cuentas que comentamos y también puede haber un deseo distinto por parte del futbolista, que al parecer no es así, es cuando se podría valorar el que salga como un agente libre. Luego para un futbolista sí que es cierto que es atractivo salir de esa forma porque ahí entran las primas de fichaje y hemos visto que en los últimos años muchos futbolistas apuran el contrato para firmar uno mucho mejor con esas primas que comentamos, pero seguramente en las próximas semanas salgan informaciones de esa posible renovación de Reinildo por el Atleti. El otro día, en ese parón de selecciones, Samu Morodion volvió a salirse, en este caso con la selección española sub-21. En 45 minutos, en esa primera parte, marcó 4 goles en el España 6, Malta 0. Y después del partido, Samu Morodion volvió a hablar para COPE, insistiendo en que nadie del Atleti, salvo Carlos Bucero, habló con él cuando se marchó del Atlético de Madrid. Es algo que ya ha dicho recientemente en una entrevista para la agencia EFE. Y claro, eso lo comentamos en el anterior episodio. Yo dije en ese momento que la sensación que tenía era que el Atlético de Madrid se había portado mal con Samu Morodion, y creo que era una opinión también bastante extendida entre bastantes atléticos, pero claro, no sabíamos la versión propia del club, del Atlético de Madrid, y es una versión que ha salido a la luz esta última semana, estos últimos días, porque, bueno, en relevo mismamente comentan que Samu Morodion envió el pasado 28 de junio, antes incluso de irse, creo, con la selección española en los Juegos Olímpicos, envió un WhatsApp a la cúpula del Atlético de Madrid en el que decía, el propio Samu: en este momento de mi carrera no considero que permanecer en este club sea la mejor opción. Ruego que permitan mi salida a otros equipos. La Premier es mi gran sueño. Según ha indicado Alfredo Matilla en relevo, este es el mensaje que dejó Samu Morodion para la cúpula del Atlético de Madrid. Así que en este caso, si esto es verdad, creo que estaría un poquito más justificada la salida de Samu del Atleti, porque creo que el Atlético de Madrid no puede permitirse tener jugadores que no quieren estar en el Atlético de Madrid. Lo que está claro aquí, que una de las dos partes miente. Eso yo creo que lo tenemos todo claro, ya sea por parte de Samu o sea esta noticia filtrada por parte del Atlético de Madrid. Lo que sí que es cierto y lo que me chirría bastante es un poco la posición de Samu en las últimas semanas, que se ha convertido cada vez que ha podido hablar del Atleti, no lo ha hecho con muy buenas palabras y oye, que el jugador puede estar algo resentido y demás, pero es un poco ya repetitivo, que estamos hablando de la parte de persona, no estamos hablando del futbolista, que a mí me parece un futbolista tremendo, con una proyección, ya sabéis de sobra cuál es nuestra opinión sobre Samu, un futbolista que nos habría gustado mucho ver en el Atlético de Madrid, pero ya ha vuelto como ese bucle constante cada vez que habla. Hay esos recados al Atlético de Madrid y justo después de esas palabras de que decía que nadie habría hablado con él, si esto es cierto de que llegó ese mensaje por parte de Samu de que quería abandonar el club para buscar una nueva oportunidad de la que tuviese más minutos, de la que seguramente tuviese más oportunidades, ahí la historia cambia bastante, porque cuando salió el momento de irse al Chelsea, que en este mensaje comenta, bueno, en uno de los mensajes que parece que mandó Samu, que su sueño sería jugar en la Premier League, cuando salió lo del Chelsea, no hubo ese tipo de palabras, se vio a Samu también contento después de esa celebración con la selección española en los Juegos Olímpicos, una final que no pudo jugar, entre molestias y también ese traspaso estaba todo unido, no hubo esa misma sensación, lo único que finalmente lo del Chelsea se cayó, una opción yo creo que bastante atractiva a nivel salarial, la posibilidad de jugar en la Premier League, así que un poco raro todo lo de Samu, el tiempo dirá, que al final siempre se acaba sabiendo quién dice la verdad y quién no. Veremos también si Samu sigue hablando del Atlético de Madrid, lo está haciendo muy bien con el Oporto, con la selección el otro día y a ver cómo es su temporada, porque lo dicho, futbolísticamente hablando, a mí es un jugador que me gusta mucho. De hecho, has recordado que se cayó el fichaje de Samu por el Chelsea. Pues bien, en Marca, Isaac Suárez también ha dado más detalles de por qué se cayó el fichaje de Samu Morodion por el Chelsea, porque se dijo que había tenido molestias, o que no estaba apto según el reconocimiento médico. Luego se dijo que, bueno, que había habido cambios en el trato con el propio equipo inglés. Pues según Isaac Suárez en Marca, el problema de que Samu no fichara por el Chelsea era que tenía problemas en el tobillo. A causa, bueno, de esas molestias, el Chelsea no fichó a Samu Morodion, y es entonces cuando el Atlético de Madrid sí que
filtró o sí que informó de que había habido un cambio en las condiciones del acuerdo, en el acuerdo con el Chelsea por Samu Morodion. Esto fue para no entorpecer su salida a otro equipo. Es decir, tú imagínate que si el Atlético de Madrid comunica que ha habido una lesión de Samu y que por eso no ficha por el Chelsea, pues igual hay otros clubes que no se interesan más por él. Pues el Atlético intentó y decidió guardarlo en secreto, decir que fue un tema contractual con el Chelsea y así pues obtener un fichaje por Samu en un futuro más cercano. Antes de seguir, muchísimas gracias Rusadir por ese Gracias. Prime, 19 mesazos con Más nosotros. unidos que nunca. Contra todos y contra todo. MHDP. Muchísimas gracias, Rusadir. Eso, ahí estamos todos, más unidos que nunca. 19 mesazos ya con nosotros. Ahí tenéis a Luis dante la bienvenida. Y me parece eso bastante interesante lo que comenta en Marca, que el Atleti encubrió un poco esas molestias en el tobillo de Samu Morodion. Y también, quizás también podemos caer un poco más en la versión del Atleti, porque Samu el otro día en la agencia F dijo que le habían tenido apartado en los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Aquí vemos las imágenes que recordó, que volvió a subir Speedy Atlético en Twitter. Aquí no se ve a Samu Morodion entrenando aparte, no se le ve entrenando al margen. Yo creo que se le ve bastante integrado con el grupo en los pocos entrenamientos que tuvo antes de marcharse. Incluso creo que esto fue antes de los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, o después, no, creo que fue después. Pero claro, aquí ya empieza a tambalearse un poco la versión de Samu Morodion. Sí, en cuestión de horas es cuando se ha empezado a caer un poco porque se tiró. Lo que he comentado antes de la hemeroteca también es aplicable aquí. Aquí vimos imágenes de Samu entrenando con el grupo y lo que he comentado antes, que al final se sabrá con el tiempo. Pues nada, antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Cada día queda menos para que empiece el mercado de invierno, también queda menos para que empiece la próxima temporada, y ya se empieza a hablar de un nombre por encima del resto como principal objetivo del Atlético de Madrid para el próximo mercado de verano. Es Alex Baena, centrocampista del Villarreal. Para mí, uno de los mejores futbolistas a día de hoy de la Liga Española. También marcó un golazo el otro día de falta, una de sus especialidades con la selección española. Pues bien, en Mundo Deportivo, Javi Gómara ha informado que Baena obviamente gusta mucho al Atlético de Madrid y el club lo considera un objetivo prioritario para la próxima temporada, para la 25-26, aunque también entiende el club que no va a ser un fichaje nada fácil. Tiene contrato con el Villarreal hasta 2028, su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros, el Villarreal ahora mismo no tiene intención de rebajar ese precio, esa cláusula de rescisión. También hay interés de otros equipos de la Premier League, pero el Atlético de Madrid hay que decir que, según Mundo Deportivo, lo sigue desde que estaba en el Villarreal B. Su nombre incluso, dice Javi Gómara, salió en esa negociación por Sorloth con el Villarreal este pasado verano, y el propio futbolista Alex Baena ve con buenos ojos al Atlético de Madrid, e incluso dice Javi Gómara que el patrocinio de Riader podría llegar a ayudar un poco a financiar un posible fichaje de Alex Baena. Yo creo que este fichaje tendría que ser obligatorio. Si el Atlético de Madrid está bien económicamente, es el futbolista por el que tiene que ir el Atlético de Madrid, ya no solo por su pie, para el balón parado, para las asistencias. Es un jugador que hace muchas asistencias por temporada, sino también es un jugador que creo que trabaja mucho y encaja a la perfección en el Atlético de Madrid. Ojalá, sería una grandísima opción para el centro del campo, que falta hace. El Atleti ya lo comentamos antes de que comenzase la temporada, que para nosotros seguía faltando alguien en ese centro del campo, no sería ese 5 ni nada por el estilo, pero al final el Atleti necesita cambios en el centro del campo y Alex Baena sería un fantástico fichaje. Es un mediocentro súper completo, muy dinámico, recuperador, porque brega y pelea muchísimo ese centro del campo, tiene un golpe a balón parado espectacular. Ya el Atlético de Madrid estuvo cerca de vivirlo en sus propias carnes esta temporada, en el primer partido de Liga en la Cerámica, sería un grandísimo fichaje. Ahora, sería bastante caro, la cláusula es de 60 millones, no parece ser que el Villarreal deje salir a Baena por una cantidad inferior, la Premier League seguramente que esté también de por medio. Ahora, si ha habido cosas cuando se ha negociado con Sorloth, pues ahí igual el Atlético de Madrid podría tener alguna prioridad o alguna ventaja. Y antes de nada, mil gracias a J. Barrot por esos 31 mesazos. Muchísimas gracias, J. Un Barrot. saludo, sois los mejores. Muchas gracias, J. Barrot, por esa suscripción. 21 meses seguidos suscrito aquí en De Padres e Hijos, 31 en total de antigüedad. Ahí tienes a Luis dándote la bienvenida, así que muchísimas gracias de nuevo, J. Barrot. Otro futbolista de la Liga que está destacando bastante en este inicio de temporada es Ratiu, el lateral diestro del Rayo Vallecano, del que ya hablamos en anteriores episodios del informativo colchonero, porque salió el interés del Atleti en él después del partido que hizo con el Rayo ante el propio Atlético de Madrid. Pues bien, en Marca, Diego Picó ha informado que la cláusula de rescisión de Ratiu es de 25 millones de euros y también señala algo que ya sabíamos, que es que el Villarreal se guarda un 50% de los derechos de Ratiu, es decir que
parece el Rayo a día de hoy, bueno, de hecho ha rechazado ofertas de 10 millones de euros este pasado verano, quizás se pida esa cláusula de 25 millones o quizás conforme pase la temporada, estas jornadas de liga, vaya bajando un poco las pretensiones, porque a mí 25 millones por Ratu, siendo un buen jugador, me parece algo excesivo. Bueno, al final esa es la cláusula que tiene para firmar la rescisión de su contrato y bueno, también el precio a pagar por ratio. Aparte de esa cláusula va a depender un poco de cuál sea su rendimiento. Ha empezado muy bien el año, ya el año pasado dejó buenas sensaciones en el Rayo y ya para terminar el tema de fichajes vamos a hablar de otro jugador que ha sido vinculado en las últimas horas. Sí, porque el Atleti, ya sabéis que a final de mercado se centró en fichar a un centrocampista, lo intentó, hubo diversos nombres, el propio Luis Villa, del que hablamos también, el Mateus Nunes del City, otros jugadores. Y uno de ellos, el que vemos a la izquierda, Ismail Yusek, también parece que lo intentó el Atlético de Madrid por él. Ya dijo Yagit Sabunkoglu una vez que ya había terminado el mercado de fichajes, este periodista turco, dijo que el Atleti había ofrecido una cesión de Yusek, el Fenerbahce dijo que no. Pues bien, según ha informado Enas Ozuru-Sankar, el Atleti se ha vuelto a interesar en Ismail Yusek, es un pivote defensivo del propio Fenerbahce, ya ofreció en verano esos 3 millones de la cesión, pero el Fenerbahce pide 10 millones. Benfica, Olympique de Marsella también son otros clubes interesados, es un pivote, así que parece que el Atleti efectivamente sí que está buscando ese tipo de perfil de centrocampista. Y el otro jugador que vemos a la derecha es Everton Araujo, futbolista brasileño que también se le ha relacionado con el Atlético de Madrid en otras ocasiones, y desde Brasil se asegura que el Atleti ya ha establecido los primeros contactos formales con el Flamengo por este futbolista. La Junta del Flamengo asegura que aún no ha recibido ninguna oferta formal, pero sí que espera que el Atleti haga una propuesta oficial muy pronto. Tiene contrato con Flamengo hasta 2026, una cláusula de rescisión de tan solo 7 millones de euros, así que este también pivote, centrocampista o volante joven de 21 años, si sigue haciéndolo bien, oye, por 7 millones creo que es un buen precio este jugador, según ha indicado. Esta información es del periodista brasileño Marcos Coelho. O un centrocampista que sí que llegó la temporada pasada, en invierno, que es Vermiren, y que en este caso no cuajó. Veremos a ver si el centrocampista que fiches, es que ficha el Atlético de Madrid, tiene más suerte que Vermiren, porque el propio futbolista belga ha hablado para el periódico Headlatse News sobre su paso por el Atlético de Madrid. Ha vuelto a hablar. Y en este caso sí que, bueno, aunque no tuvo tanta suerte en el Atleti, al igual que Samu, nunca pues ha desprestigiado al propio Atlético de Madrid. Dice Vermiren: no fue fácil, sobre todo siendo un joven fichaje. Siempre hay cosas para las que no puedes prepararte. Las expectativas, por ejemplo, después de mi transferencia al Atlético eran muy altas, tanto en Madrid como en Bélgica. Si las cosas no van bien, de repente te encuentras en una situación difícil. El paso al Atlético, al máximo nivel, fue grande. Si quieres entrar en el equipo, tienes que trabajar duro. Yo también lo hice. Si no tienes éxito y no tienes muchas oportunidades, al cabo de un tiempo se vuelve frustrante. Entonces es difícil mantenerse. Yo creo que es lo que pasó con Vermiren. No tuvo demasiadas oportunidades. Ahora mismo está cedido en el Leipzig, recordamos, aunque parece que va a ser un traspaso encubierto, porque creo que la opción de compra pues es bastante fácil para el Leipzig. Así que, bueno, lo vimos aquí en el Metropolitano cuando volvió en Champions y tampoco nos dejó un grato recuerdo Vermiren en cuanto a su paso con el Leipzig en el Metropolitano en ese partido de Champions. A mí personalmente, ya lo he comentado muchas veces, me parece un jugador que está muy verde para la élite. Con el Leipzig le está costando también, pero bueno, lo dicho, es un jugador muy joven y que en los próximos años veremos hasta dónde puede llegar. Seguramente salga traspasado definitivamente este mercado si ejerce el Leipzig la opción de compra. Y hablando ya de un centrocampista que sí que ha llegado este verano y que está siendo totalmente distinto su impacto en el Atlético de Madrid, estamos hablando de Gallagher, porque ha sido elegido jugador 5 estrellas del mes de octubre. De septiembre, sí. Porque ha superado tanto a Black, a Jiménez, que a Correa y a Griezmann. Creo que es merecido el premio. Es verdad que llega a mediados de octubre, que me parece algo extraño, dar un premio de septiembre a mediados de octubre. Podrían haberlo dado antes, pero creo que Gallagher sí que se lo merece. Es verdad que Jiménez ha estado muy bien también ese mes de septiembre, pero bueno, Black también ha hecho muy buenas paradas en esos partidos, sobre todo me quedo con el partido del Celta, pero Gallagher, hablando de centrocampistas que ficha el Atleti, que sí que funcionan, es que ha caído de pie en el Atlético de Madrid. Siguiendo con más informaciones, el buen rendimiento de Gallagher no le ha valido precisamente para subir un poquito su valor en Transfermarkt. Y es que ya ha habido última actualización de este portal de valores de equipos y de futbolistas. El Atlético de Madrid está entre los 4 clubes de la liga que han bajado su valor en esta actualización de Transfermarkt. Y en cuanto a futbolistas del Atleti, tan solo Pablo Barrios ha subido su valor. Ha subido 5 millones más, de 25 millones a 30. Y el resto de jugadores que han bajado son Julián Álvarez, ha bajado 15 millones de euros de valor, ha bajado de 90 a 75. Lenglet ha bajado 5 millones, hasta los 5 millones también. Lemar ha bajado 2 millones y medio.
de los 10 a los 7 millones y medio, y Javi Galán ha bajado también 2 millones, en este caso a los 7 millones, así que es una actualización bastante negativa para el Atleti, y me ha sorprendido sobre todo lo de Julián Álvarez, que tan solo en pocos meses en el Atleti le ha dado para bajar 15 millones de valor, y me parece también algo bastante llamativo. Bueno, al final viene de ser campeón de la Copa América, de jugar en el City, y su comienzo en el Atleti está siendo de menos a más. Estamos viendo una mejor versión de Julián en las últimas jornadas, en las primeras le costó mucho, también tuvo muchas ocasiones que no consiguió aprovechar porque el Atleti sí, ahora no genera absolutamente nada, pero en las primeras jornadas era todo lo contrario, que seguramente Julián y Solo podrían llevar perfectamente 5 o 6 goles cada uno. Los partidos en casa tuvieron de todos los colores y también en los de fuera, pero bueno, seguramente lo pueda recuperar en poco tiempo y que al final la expectativa que traía Julián era muy alta y yo creo que ha sido un poco por eso, pero bueno, también habla un poco del momento del Atlético de Madrid ahora, pero los otros nombres que se han comentado y han bajado de valor es normal, por edad, pocos minutos en las últimas temporadas. Hablando de expectativas, hay bastantes expectativas puestas en Jerónimo Espina, central argentino, que ya llegó hace un par de años, hace un par de temporadas del fútbol argentino, de Estudiantes, si no me equivoco, pues según ha informado en Mundo Deportivo Javi Gomara, es uno de los jugadores de la academia del Atlético de Madrid que más ilusión genera en el propio club rojiblanco. Simeone, de hecho, dice Javi Gomara, quedó gratamente sorprendido con las cualidades de Jero Espina cuando hizo parte de la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid. Se le está teniendo en cuenta, de hecho, cuando salió la baja de Lenormand, pues Jerónimo Espina fue el jugador que convocó Simeone para ese partido ante el Benfica, y en el Atlético de Madrid dicen, lo ven en el primer equipo a no mucho tardar, así que quizás estemos ante el próximo gran central. También se habla mucho de Kostis, ya en su día informamos también nosotros que Kostis gustaba mucho a Simeone, así que puede tener ahí una muy buena pareja de centrales para el futuro. Tiene muy buena pinta Jero Espina y hablando de centrales, vamos a hablar de uno que marcó una época aquí, podríamos decirlo, un jugador que ha sido muy querido por la afición, como es Stefan Savic, y también con esta noticia que vamos a comentar ahora se puede también dejar ver que el tema de la preparación es importante, pero también que hay futbolistas que da igual dónde jueguen, que van a seguir siendo propensos a lesionarse. Es que en los poco más de 2 meses que lleva Savic en el Trabzonspor, en Turquía, acumula 4 lesiones, creo que todas ellas musculares. De los 1020 minutos que ha disputado el Trabzonspor en Turquía esta temporada, Savic tan solo ha jugado 449. Es más o menos la mitad de esos minutos. Me parece también un jugador que es propenso a las lesiones. Se ha visto mucho estas últimas temporadas, sobre todo en el Atlético de Madrid, pero esto ya es... Bueno, creo que el Trabzonspor es verdad que lo ficha directamente gratis, si no me equivoco, pero tampoco es que le está saliendo muy rentable a pesar de ser gratis, porque es que está todo el rato lesionado el pobre Savic, al que le guardamos mucho cariño, pero claro, al final el Atlético de Madrid supo también decir adiós a Savic, porque yo creo que esto hubiera sido parecido en el Atlético de Madrid. Sí, su salida estaba clarísima. Lo primero de todo por el bajón de nivel. Es cierto que en el mes de enero y diciembre no estuvo mal Savic, pero al final su bajón había sido ya muy grande y que luego ha sido un futbolista muy propenso a lesionarse. Y ahora vamos a hablar de un futbolista, ya vamos rematando este informativo colchonero, un futbolista que comentamos y hablamos de él bastante en verano. Estamos hablando de Roberto Fernández, que ha hablado de su no fichaje por el Atleti. Vamos a escuchar directamente las palabras de Roberto Fernández, luego lo comentamos, pero para cerrar creo que también es interesante hablar de este delantero que lo está haciendo bien en el Sporting de Braga y que pudo haber fichado por el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar su explicación. No, sí es verdad que hubo un par de conversaciones con mis representantes por el tema del Atlético de Madrid, pero al final yo vi con muy buenos ojos la propuesta del Braga y solo veía esa. Al final yo creo que no estaba en el momento para dar ese paso. Yo creo que decidí bien, porque al final pienso que me voy a un equipo que al final si destaca, está en un gran escaparate, está jugando Europa. Yo creo que puede aspirar más y coja esa experiencia, y yo creo que ya si después de eso puedes hacerlo bien, pues puedes darte tú mismo esa oportunidad de poder estar en un grande como el Atlético de Madrid. Fue también un pequeño culebrón, un culebroncito el que tuvo el Atlético con este futbolista, porque se llegó a decir, creo que fue Radio Marca, que lo tenía hecho con el Atlético de Madrid, un traspaso procedente del Málaga, luego se interpuso el Sporting de Braga, finalmente fue a Portugal, pero también creo que en este caso, bueno, Roberto Fernández quizás también ha pensado un poco más en su carrera deportiva. Yo creo que si hubiera fichado por el Atlético de Madrid, en el primer equipo hubiera tenido pocas oportunidades. Yo creo que hubiera jugado más en el Atlético de Madrid B, que sería quedarse en primera de la federación, y bueno, él prefirió irse a la Liga Portuguesa, una primera división europea, así que bueno, yo creo que respetable también la decisión de Roberto Fernández.
Sí, totalmente, y que al final tiene razón. En el Sporting de Braga va a tener muchas oportunidades. La liga portuguesa es una liga, creo que muy positiva para progresar, en el caso de un futbolista y más de un atacante. Es una liga en la que los delanteros acaban con muchos goles y eso le puede valer para firmar por otro gran equipo en un momento más maduro de su carrera y que pueda firmar un mejor contrato. Al final, si llega a fichar por el Atleti, se habría quedado seguramente cedido en el Málaga o en otro equipo de primera división. No sé si habrían pensado en otra liga extranjera. Y hay veces que tienes que tomar este tipo de decisiones pensando más que en el futuro, en el presente, porque al final son edades en las que los futbolistas necesitan tener muchos minutos para seguir creciendo. Pues precisamente con Roberto Fernández cerramos este 10º episodio del Informativo Colchonero. Un 10º episodio bastante cargado de noticias, sobre todo hemos repasado al principio de este vídeo el tema de la sanción, de apelación, que ha reducido esa sanción para la grada del Fondo Sur del Atlético de Madrid. También hemos hablado de fichajes, hablando de Baena, de otros centrocampistas que interesen en el Atlético de Madrid, de los posibles pretendientes de Reinildo. Hemos repasado los internacionales con Julián, con Gallagher incluso, que ha sido nombrado jugador del mes, y también lo de Samu Morodion, que creo ha sido una de las cosas más interesantes que hemos hablado en este informativo, esa guerra, ese lío que hay con el Atlético de Madrid, cuál será la versión pues correcta, la de Samu, la del propio club, así que bueno, ya veremos si se despeja esa duda en los próximos meses. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días con la previa seguramente y el análisis de este Atlético de Madrid-Leganés, la vuelta del parón. Así que nada, mil gracias a los que os habéis pasado por el directo y a los que nos escucháis en diferido en el resto de plataformas. Pues lo dicho, muchas gracias. También recordamos, gracias, les damos las gracias otra vez a Rusader y a J. Farrod por esas suscripciones. Y para la gente de YouTube, podéis dejarnos en comentarios qué os ha parecido este 10º episodio del Informativo Colchonero. ¿Qué opináis del posible fichaje de Baena por el Atlético de Madrid? ¿Sois partidarios de fichar al centrocampista español? También, ¿a quién creéis más? ¿A Samu, al Atlético de Madrid, en ese lío que ha habido entre el futbolista y el club? También, ¿qué opináis del tema de los internacionales, de los fichajes que podía hacer el Atlético para ese centro del campo? Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.